Buenas noches con todos, bienvenidos y buenas noches también con nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales. La charla de esta noche, el cuerpo y el espíritu. Vamos a ver qué nos dice la doctrina sobre este tema, que lo tenemos en el libro de los espíritus, en la Génesis y en el libro del Evangelio. Muy bien. Nos dice, unión del principio espiritual con la materia, ¿no? Entonces, este tema, el cuerpo y el espíritu. Nosotros, el espíritu, para poder desenvolverse en este mundo material, ¿qué necesita? Un cuerpo físico, que lo escoge con ayuda de la espiritualidad mayor en la patria espiritual, ¿no? Es así que se hace la programación reencarnatoria. Entonces, todo está programado, calculado para que lo que necesita desarrollar, vivir, experimentar ese espíritu. Entonces se va a unir a un nuevo cuerpo. Y nos dice, puesto que la materia debía ser el objeto de trabajo del espíritu, porque como espíritus puros, o sea, estado espiritual con la materia invisible a los ojos normales, humanos, no puede hacer nada. No se puede desenvolver en este mundo material. Necesita de un vehículo material. Entonces, como la materia debe ser objeto de trabajo del espíritu para el desarrollo de sus facultades, era necesario que éste pudiese actuar sobre ella, o sea, sobre la materia, razón por la cual tuvo que habitar en ella como el leñador habita en el bosque. Entonces, el espíritu va a habitar en la materia, que viene a ser un cuerpo físico. Como la materia debía ser al mismo tiempo el objetivo y el instrumento de trabajo del espíritu, ¿no es cierto? Dios, en vez de unir el espíritu a la piedra rígida, creó para su uso cuerpos organizados, flexibles, capaces de recibir todos los impulsos de su voluntad, de la voluntad de Dios, así como también de prestarse a todos sus movimientos. Entonces, es imprescindible que para nosotros desarrollarnos como espíritus inmortales que somos en este mundo material, necesitamos el vehículo material que es nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y todo es un plan divino. Por lo tanto, nos dice el libro de la Génesis, el cuerpo es al mismo tiempo la envoltura, el cuerpo es la envoltura y el instrumento del espíritu. Porque sabemos que el espíritu no tiene forma, ¿no? Es una chispa, es una centella que por sí mismo no se puede desarrollar, avanzar, evolucionar, plasmarse en el mundo material. Precisa de un cuerpo material. Y sabemos que el periespíritu, que es una envoltura semimaterial, es la amalgama entre el espíritu y el cuerpo físico. Para ser más exactos, nos dice, es necesario expresar que el espíritu mismo es el que modela su envoltura. Miren, el espíritu modela la envoltura y la adecúa a sus nuevas necesidades. Perfecciona, desarrolla y completa su organismo a medida que experimenta la necesidad de poner de manifiesto
nuevas facultades. En una palabra, lo adapta de acuerdo con su inteligencia, de acuerdo a lo que necesita ese espíritu venir a este mundo material, a plasmar, a realizar, a desarrollarse, a desenvolverse, a tener sus vivencias, va a propiciar ese cuerpo físico que sabemos que lo hace a través del periespíritu. Por ejemplo, si en una existencia el espíritu X necesita desarrollar la facultad de la mediunidad, por poner un ejemplo, ¿qué va a tener que desarrollar ese cuerpo físico desde el nacimiento? La glándula que propicia la mediunidad, ¿no es cierto? Entonces, la glándula pineal. Esa glándula va a venir con un desarrollo apropiado para que la facultad se dé. Es por eso que algunos lo tienen en cero, otros lo tienen muy incipiente y otros lo tienen bastante desarrollado. Ya todo eso se planifica, ¿no? Dios le proporciona los materiales, que es el cuerpo físico, y a él le corresponde hacer uso de ellos. A eso se debe que las razas avanzadas tengan un organismo, o si se prefiere, herramientas más perfeccionadas que las razas primitivas. He ahí la evolución del hombre, ¿no? Como tal. De ese modo también se explica la marca especial que el carácter del espíritu imprime a los rasgos de la fisonomía y las líneas del cuerpo. Venimos con características X en el cuerpo físico que ya están planificadas desde el mundo espiritual para nuestro desenvolvimiento en este mundo material, de acuerdo a lo que nos toque vivir, a lo que necesitemos. Es por eso que vienen cuerpos muy bien perfectos y otros que vienen con deficiencias, ¿no? Algunas mutilaciones, lo vemos desde el nacimiento, todo está planificado para el desenvolvimiento de ese espíritu con lo que le toque vivir de acuerdo a ese planeamiento, ¿no? Por ser exclusivamente material, el cuerpo físico, este sufre las vicisitudes de la materia. Después de funcionar durante algún tiempo, se desorganiza, se descompone cuando pasan los años, ¿no? El principio vital va disminuyendo porque es propio, ¿no?, de la vejez. Por eso dice, el principio vital, como ya no encuentra un elemento para su actividad, se extingue y el cuerpo muere. Cuando el cuerpo físico muere por desgaste o por enfermedad, se desprende el espíritu. El espíritu, para quien el cuerpo privado de vida se torna inútil, cuando se da cuenta el espíritu que su cuerpo no le sirve, no se puede mover, ya no es su vehículo, su instrumento para su desarrollo en este mundo material, lo abandona. Como se abandona una casa en ruinas o cuando desechamos la ropa que ya no vamos a usar, que ya no nos sirve, tal cual. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico es un ropaje que va a ser de la forma como lo hayamos escogido, como ya se explicó, ¿no?, en el mundo espiritual. El cuerpo, pues, no es más que una envoltura destinada a recibir al espíritu, de modo que poco importan su origen y los materiales que lo constituyen. Acá vamos viendo y vamos explicando, ¿no? Estamos hablando del cuerpo físico. Puede ser alto, bajo, gordito, delgadito, el color de piel, lo que fuere, lo que nos toque, ¿sí? Y nos dice, un gran señor, sea que se encuentre en una choza o esté cubierto con las ropas de un campesino, no deja por eso de ser
un gran Señor. ¿De quién hablamos? Del Espíritu. El Espíritu es tal cual. Solo se va a diferenciar por el ropaje, el cuerpo físico que escoja en esa existencia. Lo mismo sucede con el hombre. No es su vestimenta de carne la que lo coloca por encima de los irracionales y lo convierte en un ser aparte, sino es el ser espiritual que en él reside, que es el Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que nos va a diferenciar de nuestros hermanos menores, ¿no? Los seres irracionales. ¿Y qué nos dice aquí el Evangelio, el Espíritu George, que nos da este mensaje en París? ¿Qué debemos hacer para enaltecer al Espíritu? Para propiciar su adelanto y crecimiento moral, vamos a hablar ahora del Espíritu. ¿Será que debemos fustigar el cuerpo? Pregunta. Entonces, para resolver esta cuestión, me apoyaré en principios elementales y comenzaré por demostrar la necesidad de cuidar el cuerpo, que según las alternativas de salud y de enfermedad, influye de manera decisiva en el alma, que debe ser considerada como cautiva en la carne. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la emancipación del alma? Cómo el espíritu se siente un poco en prisión dentro de un cuerpo y que en el momento del sueño busca, ¿no?, para emanciparse, para salir. Entonces, se siente un poquito cautivo en la carne, pero tenemos la necesidad y la obligación de cuidar del cuerpo físico, ¿no?, vehículo del alma. Entonces, dos sistemas se confrontan aquí. Hay quienes dedican mucho tiempo a la vida contemplativa, la vida del espíritu, y por otro lado, el otro extremo, aquellos que no creen en nada, que no creen en la supervivencia del espíritu, que dicen no existe nada más, acá hay que disfrutar todo, los materialistas, ¿no? Entonces tenemos los ascetas, que dicen que el cuerpo es lo menos y que hay que darle prioridad al espíritu. Entonces, cuando tienen esto, digamos que se van al extremo, a veces desencarnan, ¿no?, porque están en esta vida contemplativa por mucho tiempo. Entonces dice, quieren aniquilar el cuerpo. Y los materialistas que quieren rebajar el alma. Se trata de dos violencias. Habla de violencias casi tan insensatas la una como la otra. Al lado de esas dos grandes divisiones pulula la numerosa tribu de los indiferentes, que sin convicción ni pasión aman con tibieza y gozan con economía, los materialistas. Así pues, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la ciencia de vivir? Pregunta. Entonces, nosotros decimos, ¿dónde se encuentra el punto de equilibrio entre estos dos extremos? ¿Cómo encontrar el equilibrio? Ese gran dilema quedaría sin solución si no fuera porque el espiritismo viene en auxilio de los investigadores para demostrarles las relaciones que existen entre el cuerpo y el alma. Y para decirles que puesto que son necesarios el uno como del otro, es preciso cuidarlos a los dos, mientras estamos en este mundo material, ¿no? Debemos cuidar del cuerpo físico, que es el burrito de carga, como decía Asís, San Francisco de Asís, y cuidar del espíritu, alimentarlo, acercarnos a Dios, no olvidarnos de orar, acercarnos a la espiritualidad, porque necesita también alimentarse.
para encontrar ese equilibrio entre esos dos aspectos, el material y el espiritual. Por consiguiente, nos dice este espíritu, amad vuestra alma, pero cuidar también el cuerpo, que es su instrumento. Ignorar las necesidades que la propia naturaleza indica es ignorar la ley de Dios. Es una obligación moral cuidar el cuerpo. Estamos obligados moralmente a cuidarlo. A veces nos vamos a los excesos, ¿no? O comemos demasiado por el disfrute, o también ese cuidado exacerbado por la vanidad, que no está mal cuidarnos, qué comer, qué no comer, ejercitarnos, sin los excesos, ¿no? Como siempre nos dice el Evangelio, los excesos son malos. Busquemos siempre el equilibrio. No castiguéis al cuerpo por las faltas que vuestro libre albedrío lo indujo a cometer. Como hablábamos en las lecturas previas, ¿no? A veces nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones que traemos, ¿no? Y nos equivocamos, erramos, ¿no? Usamos nuestro libre albedrío y nos equivocamos. Y de las cuales es tan responsable como el caballo mal dirigido lo es por los accidentes que causan, ¿no? El caballo es como el cuerpo, ¿no? El jinete es el espíritu, ¿no? Que lo dirige. Entonces, si ese cuerpo representado por el caballo está en excesos, va a ocasionar accidentes. Entonces, cuidemos bien de nuestro cuerpo físico, cuidemos la parte material, la parte espiritual, ¿no? La meditación, la oración, ambos. Busquemos el equilibrio. ¿Y qué nos dice acá este espíritu? ¿Acaso seréis más perfectos si martirizáis vuestro cuerpo, pero no sois menos egoístas, menos orgullosos, más caritativos para con vuestro prójimo? Dice, no. La perfección no consiste en eso, sino en las reformas que hagamos experimentar al espíritu. A veces nos equivocamos y pensamos que castigando al cuerpo con distintos tipos de sacrificios vamos a purificarnos. Entonces, para purificarme, ¿cómo me puedo purificar? Entonces hago una promesa, tengo tal fe, tal credo. Algunos hacen la promesa a la cruz, a la Virgen, a algún santo. Y para cumplir su promesa van a la procesión y van de rodillas con la promesa que le hayan hecho. Otros que se flagelan. Creo que esas cosas ya están un poquito dejándose de lado. Pero buscan fustigar al cuerpo para encontrar la purificación. Y nos dice el Evangelio, ¿cómo podemos nosotros purificarnos, mejorar a nivel espiritual, espiritualizarnos, acercarnos más a Dios, alimentar el alma, el espíritu, que es lo mismo? No es con sacrificios físicos, sino, nos dice, castiguen los vicios morales. ¿Cuáles son los dos grandes flagelos de la humanidad? ¿Quién me dice? El egoísmo. Egoísmo. El orgullo. Y el orgullo. Y todos lo tenemos. Todos somos orgullosos, todos somos egoístas. Lo traemos. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo admitimos. Decimos, no, yo no soy egoísta, yo no soy orgulloso. Sí tenemos orgullo y egoísmo cuando no toleramos que nos digan algún defecto,
que tenemos, cuando no nos gusta que nos digan, como se dice normalmente, nuestras verdades. Orgullo herido. Nos ofendemos, nos resentimos. Es el orgullo nuestro el que... Y ese orgullo nos enceguece. Aquel que tiene el ego muy elevado y que por tener algunos títulos o conocimientos, estudios, se considera superior, ya está en el extremo, en el error de este vicio moral, ¿no? Y orgullo con egoísmo van casi siempre de la mano. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? ¿Qué nos dice? No castigues tu cuerpo. Trabaja tu orgullo y tu egoísmo. Ser menos egoístas, más caritativos, más empáticos. Esta empatía, ese ponerme en los zapatos del otro y dejar el orgullo. ¿Cómo dejamos el orgullo? Siendo más humildes, humildes de corazón. No confundamos la humildad con la carencia. La humildad de corazón, como Maestro Jesús nos vino a enseñar. Tantas lecciones de humildad. Toda su vida fue de sencillez y humildad de corazón, siendo Él tan grande y tan sabio. Entonces, estos dos grandes flagelos de la humanidad lo traemos. Y si no aprendemos a ser conscientes de esto que llevamos, no vamos a poder empezar a hacer ese crecimiento espiritual que necesitamos. Esto nos impide crecer moral, espiritualmente. Entonces, eso es lo que nos dice. No castiguemos nuestro cuerpo. Castiga tu orgullo, tu egoísmo, tu falta de paciencia, la falta de tolerancia, esa caridad que debemos tener con el prójimo más próximo, que a veces ni en casa soportamos una bulla o que alguien nos hable mucho, a qué hora terminas. No tenemos paciencia, no toleramos. Falta de tolerancia, falta de paciencia, falta de caridad para con nuestro prójimo. Aprendamos a desarrollar esas virtudes. Como nos dice la buena Joana, todo se ejercita, hasta la fe. A veces tenemos poca fe porque no la ponemos en práctica. Entonces, aprendamos a poner en práctica las cosas buenas, porque como nos decía también en las lecturas previas, estamos predestinados al bien. Nadie nace para ser malo. Nos equivocamos de camino. Nos podemos contaminar, dejar llevar o tener esos impulsos que traemos del ayer, pero nadie está programado para hacer el mal a nadie. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión? Invertir en nuestro futuro trabajando en el bien, cultivando las virtudes, la humildad, la sencillez, ¿no? Y la caridad, que es lo opuesto al egoísmo, ¿no? El egoísmo todo para mí, no, compartir. Entonces, esa es una manera de crecer, de alimentar a nuestro espíritu, así como cuidamos del cuerpo, vehículo del alma. ¿Qué nos dicen estos mensajes? El orgullo te hará sentir más fuerte, pero jamás te hará sentir más feliz. Es cierto, podemos tener reacciones por el orgullo herido, que pueden ser emociones, arranques, emocionales, pero después no nos vamos a sentir bien. Y la soberbia y el egoísmo son los padres de la soledad, porque aquel que no puede vencer estos vicios morales, a la larga, la misma gente de su entorno lo va a apartar, ¿no? Entonces, no a la arrogancia, no al interés en las cosas
propias, el orgullo que nos hace perder hasta amistades, ¿no? Por eso nos dice, orgullo y egoísmo, los dos grandes flagelos de la humanidad. ¿Y qué nos dice este espíritu George, espíritu protector de París en 1863? Doblegadlo. ¿De qué nos habla? Del orgullo. Sometedlo, humilladlo, mortificadlo. Ese es el modo de hacerlo dócil a la voluntad de Dios y el único que conduce a la perfección. ¿Cómo queremos ser mejores cada día? ¿No? De repente la perfección todavía está muy lejos en este estadio en que nos encontramos, pero todos queremos ser siempre mejores, ¿no? Ser menos orgullosos, más humildes, compartir, ser solidarios, ¿no? Seamos felices con la satisfacción del deber cumplido, de la tarea cumplida, cuidando el cuerpo y el espíritu, cultivando los valores. Y que como nos dice Vivaldo, ¿no? La felicidad, ¿qué es la felicidad? Que siempre la buscamos afuera y está dentro. La felicidad es la paz de una conciencia tranquila. Entonces, trabajemos en eso, ¿no? Trabajemos en hacer el bien, en siempre ayudar, en cambiar ese chip de no quejarnos por lo mal que nos va, o porque si llueve, o porque si hace mucho frío. Nos quejamos siempre. Cambiemos la queja por agradecimiento. Entonces, y busquemos siempre hacer el bien. Busquemos eso. Para estar tranquilos con nosotros mismos, con nuestra propia conciencia. ¿Y qué nos dice Joana en este mensaje de vida feliz? Aliméntate para vivir sin la glotonería que lleva al hombre a vivir para comer. No vivimos para comer. Comemos para vivir una vida sana. ¿Sí? Se muere más por exceso de alimentación irregular que por falta de pan. Es cierto. A veces nos enfermamos por comer de más. La exageración y el desperdicio de unos deberán responder por la falta de escasez en la mesa de otros. ¿Qué nos está hablando aquí? Un poquito de ese egoísmo que tenemos, ¿no? Compartamos. El alimento es bendición para la vida corporal, pero las mezclas complejas y extravagantes presentaciones constituyen pasión injustificable o vicio pernicioso. Cuidemos de no caer en los excesos. Use el alimento con la sabiduría y frugalidad para vivir por largos años con salud ideal. Si nosotros aprendemos a medirnos, vamos a ver que no necesitamos comer mucho, es cierto. Y nuestro cuerpo va a estar más sano, nos vamos a sentir mejor, más ligeros, más livianos, y más bien preocupémonos de alimentar el alma, el espíritu, acercándonos a Dios, en la meditación, en la oración, en la plegaria, en una buena lectura edificante. Aprendamos a abrir la Biblia o el Evangelio según el Espiritismo, lo que tengamos en casa. Aprendamos a hacer el Evangelio en el hogar. Como nos dice Joana, el que abre el Evangelio en su hogar llama a la luz y se disipan las sombras. Entonces, acordémonos que muchas veces estamos, o casi siempre estamos, más acompañados espiritualmente de lo que creemos. Hasta aquí, gracias por escucharme. Si hay algún comentario, duda, pregunta sobre el tema, si no, Paolo. ¿Por qué es que normalmente cuando se lee la vida de las personas